bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este es el espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de esta publicación que se titula De Historia del Derecho Militar. Para hablarnos de este tema nos acompaña el autor de este libro, el almirante Renato Bermúdez. Almirante, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por la invitación, muy gentiles. Buenos días. Buenos días. Quisiera hacerles el comentario de que esta es una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales con la revista Criminogénesis. Y también ese es el motivo por el cual también nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien es director general de la revista Criminogénesis. Doctor, bienvenido, muchas gracias por venir a Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias. Al contrario, es un honor, muchas gracias. Almirante, comiéncenos a platicar acerca de cuál es el propósito de esta publicación. ¿Por qué escribe este libro? En alguna ocasión, cuando elaboré otro libro, me encontré cantidad de material que me pareció de suma importancia su difusión. Infortunadamente, en aquel momento, el texto que se elaboró no permitía una exposición más amplia de la historia del derecho. Posteriormente, y a instancias del maestro Carlos aquí presente, muchas ocasiones estuvo proponiendo mi libro de texto, que versa sobre derecho militar, como un antecedente de tipo histórico. Entonces resultaba que no estaba tan completo. Además, aproveché todas las notas que había obtenido para el primer libro y las fui incrementando con nuevos temas que fui recabando básicamente del derecho militar español. Ellos tienen un gran acervo, tanto en el aspecto bibliográfico como de trabajos de distinta índole. Ese fue el motivo que la gente, básicamente los estudiantes universitarios, tengan un documento en donde recurrir para que no anden buscando, como me pasó a mí, por todos lados, porque al final de cuentas se dificulta. Yo quisiera que el doctor Alejandro Carlos nos comentara cuál es la importancia para la revista Criminogénesis el haber sido coeditor de esta publicación. Bueno, yo quiero decir que se trata de un privilegio, francamente, haber logrado esta coedición con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, toda vez que el Instituto ha mirado en el derecho penal, el penal militar, un espacio de investigación muy fecundo, muy útil, muy necesario, que desde luego está ligado con la realidad actual. Creo que la visión del doctor Estrada Mitchell de haber apoyado la publicación fue algo muy acertado, porque desde el punto de vista de lo que son los planes y programas de estudio de las universidades, el espacio correspondiente al derecho militar, su historia, pues francamente no había un documento monográfico que incluyera todos los elementos que desde Grecia, ¿no?, incluye el almirante de una manera precisa, yo diría muy ágil y didáctica, que quizá es el elemento muy importante que se aprecia. Al almirante quisiera que nos platicara, pues, ¿cuáles fueron los problemas por los que fue pasando para poder terminar con esta publicación? Es que dentro del mismo libro usted hace referencia a que es complicado encontrar información. Mire usted, resulta que tenemos mucha información, pero totalmente dispersa. Entonces era necesario recurrir a varias fuentes y no siempre tuvimos la suerte de encontrarlo. Concretamente, en el aspecto estrictamente mexicano, tenemos una gran deficiencia de sus antecedentes históricos, entre otras cosas porque en el siglo XIX, por alguna razón que no he llegado a entender, se perdió una etapa muy importante desde el punto de vista estrictamente jurídico. No hablemos del aspecto político, que es secundario, sino del histórico, del jurídico exclusivamente,
Y en México estuvo en vigor el famoso Código de Justicia Militar del Ejército Francés de 1857, que se tradujo en México en la época del emperador Maximiliano, y por alguna razón había desaparecido, no se encontraba, pero sí había algunas referencias y era absolutamente indispensable tratar de localizar ese y otros documentos. La razón de la búsqueda de este documento era básicamente establecer qué es el primer código de justicia militar mexicano. Reconozco que es una absoluta copia, es una traducción fiel de su original, pero bueno, para efectos estrictamente jurídicos es un documento que es fundamental. Además de que el código francés directamente influyó tanto en la legislación española como la de otros países de Centro y Sudamérica, fundamentalmente Argentina, Chile y Perú. Bueno, quisiera, antes de adentrarnos en el contenido, aprovechar que el doctor Alejandro Carlos fue quien le prologó este libro, para que, doctor, si usted pudiera darnos una breve introducción a los contenidos de esta publicación y también hablarnos acerca del almirante Bermúdez. Claro que sí, con mucho gusto, Luz María. La verdad es que yo quiero decir, en primer término, y lo debo decir con toda honestidad y transparencia, para mí fue un privilegio que un militar del rango y del alcance jurídico de don Renato de Jesús Bermúdez Flores me haya permitido ese enorme honor de prologar su obra. Creo que el libro en sí viene a constituir una gran aportación para el derecho militar, no solo de México, sino de Latinoamérica. Creo que además el elemento básico y sustancial, que yo diría, si me lo permite el almirante, de enorme sistematización y de una cronología, yo diría casi perfecta, en donde nos establece a través de bloques, ¿no?, cómo viene evolucionando el derecho militar, pero también nos deja claro, este derecho penal militar, cómo el derecho militar es un derecho militar o penal militar poco maleable, ¿no? Esta idea de que los delitos pues los podamos mirar con una gran similitud entre los tipos penales que existían en Roma y los tipos penales que existen hoy, pues nos deja una visión de por qué es importante entender que debe existir una jurisdicción militar especializada. Creo que no es gracioso el hecho de que por lo menos en el derecho militar con una visión occidental, ¿no?, exista pues esta sincronía y esta lógica que no obstante creo que hace referencias muy puntuales, cuando no en la cita al pie, en el propio texto, de qué ha pasado con otros órdenes jurídicos, ¿no?, donde por ejemplo en Francia el derecho militar pues bueno, ha desaparecido para los tiempos de la paz y solamente estará para los tiempos de guerra, y nos deja entrever, ¿no?, cómo cada ejército, cada sociedad armada tiene su propia lógica y su propia regulación. Yo diría, dibuja los modelos, ¿no?, de una manera muy clara y establece además con una gran precisión la importancia de los ejes rectores del derecho militar. Hablaría yo de disciplina, de obediencia, de servicio. Y en otro contexto, y hablando del autor, ¿no?, yo diría que don Renato de Jesús Bermúdez Flores pues ha sido un constructor, un referente de la justicia militar, por lo menos en el ámbito naval, ¿no?, donde ha formado generaciones, me consta, porque lo pude vivir en su oportunidad, ¿no?, quienes ahora ya son almirantes y tienen grados de responsabilidad muy importantes dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues fueron los alumnos y fueron formados por don Renato de Jesús Bermúdez Flores, que ha venido a hacer una aportación muy interesante en ese sentido. Creo que este cambio paradigmático que se está dando de la justicia, pero no solamente con el derecho penal militar, sino con el derecho penal in genere, ¿no?, tiene que ver con las grandes transformaciones que están ocurriendo hoy
en el tema de los derechos humanos. Y ahí en ese contexto yo diría, don Renato de Jesús Bermúdez Flores es un hombre que ha sabido vivir con mucho tino la transición, entiende el modelo rígido, el modelo tradicional y la evolución. ¿Cuál? Pues la evolución de los derechos humanos. Sería impensable buscar entender el derecho militar hoy sin ese ingrediente muy importante que es el de los derechos humanos y los pronunciamientos de los tribunales internacionales. Creo, sin temor a equivocarme, que la obra de don Renato de Jesús Bermúdez Flores debe ser leída para poder comprender y para poder opinar con un buen sentido, con una buena lógica, con una buena visión, el sistema de jurisdicciones militares de hoy, ¿no? Creo yo. Le agradezco mucho sus comentarios. Yo quisiera adentrarnos en el contenido de esta publicación. Almirante, vamos a ir en orden de cómo usted va presentando la información en el libro. Por supuesto, no podríamos hablar de todo lo que usted menciona, pero bueno, me gustaría decirle también al auditorio que es una lectura, como decía el doctor Alejandro Carlos, didáctica, y yo me atrevería a decir una lectura muy amable y muy fácil de entender para todo público. Entonces, quisiera que nos hablara de los inicios del derecho militar. Muchas gracias por los conceptos expresados y con mucho gusto respondo. Desde luego, como señala el maestro, este libro empieza por citar algunos antecedentes, los más conocidos y a los cuales podemos recurrir directamente, las fuentes, pues nos encontramos con que Grecia, definitivamente con sus famosas fuerzas, y en concreto los espartanos, tenía necesariamente que tener un derecho. Tan es así que la portada del libro que tiene usted en su poder verá que son precisamente un grupo de espartanos que van unos hacia adelante y uno que va cuidando la retaguardia, que esa es la figura que tiene usted allí. Entonces, de allí viene que en Esparta, pues la milicia es la vida propia de la ciudad. Encontré un dato que para algunas gentes les debe parecer absurdo, y sobre todo en nuestros tiempos, pero en Esparta en concreto a los 7 años tenían que incorporarse, presumo que a alguna escuela militar, y de allí iban creciendo para formarse fundamentalmente como soldados. Otra situación similar se presenta en Atenas, pero aquí en Atenas se le da también cierta importancia a la cultura, a las bellas artes, y como señala acertadamente la doctora María de los Ángeles Arroyo, la maestra Arroyo en su introducción nos dice, bueno, es que tanto las musas como la reina de la bélica, pues participan, hablamos de Atenas, ¿no? De allí me encuentro con que también en la Biblia hay datos que se refieren a la guerra. Recordemos que la Biblia tiene no solo temas de carácter estrictamente religioso, sino de distinta índole, y ahí encontramos varias normas que establecen cómo debe llevarse a efecto una contienda bélica. Y es de cabal importancia señalar que dice, bueno, no destruyan todas las heredades, destruyan lo que se puede destruir, pero conserven lo que consideren ustedes necesarios, fundamentalmente los frutos. De allí saltamos directamente a Roma, que es de donde tenemos la información más amplia, tanto por los libros de texto del derecho romano que todos nosotros conocemos, y como básicamente por el digesto. Entonces allí es fundamental encontrar toda la información del famoso derecho militar de los romanos, que se concreta en un capítulo que se llama Re Militari. Almirante, yo quisiera hacer una pausa para posteriormente no hacerla en medio de la explicación. Adelante. Pero esta cultura romana es de las más importantes para los inicios del derecho militar, ¿estamos de acuerdo? Yo afirmaría que sí, porque definitivamente es donde encontramos el mayor número de información. Es probable que en otros lugares existiera, pero nosotros, básicamente, los llamados la cultura occidental,
nuestros antecedentes son 100% de carácter romano. Perfecto, nos quedamos con esta idea. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en su pantalla y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la revista Criminogénesis que habla de la historia del derecho militar. El día de hoy vamos a estar regalando 3 ejemplares de esta publicación y también un ejemplar de la revista Criminogénesis. Las condiciones para ganárselos es que me escriban al Twitter Historia del Derecho Militar, #Criminogénesis, #Derecho Militar. Las 3 primeras personas que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter, se los podremos hacer llegar a sus domicilios. Bueno, pues continuaremos con el tema. Almirante, estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de las aportaciones más importantes de la cultura romana para el derecho militar. Así es. Efectivamente, yo considero que lo más importante que podemos consultar con respecto al derecho militar es definitivamente el digesto. En el libro 49 y bajo el rubro de Re Militari se encuentra la mayor parte de la información que podemos obtener. Sin embargo, hay otros muchos tratados que nosotros infortunadamente en México no contamos con ellos. Hay un libro de un autor, Vegesio, que durante mucho tiempo y básicamente durante la Edad Media se utilizó por varios países. Yo quiero presumir que básicamente fue España, porque pues no perdamos de vista que si alguien recibió la mayor influencia en Europa de la cultura romana y en particular en la milicia, en el ámbito militar, fueron los españoles. Yo pienso que es uno de los temas importantes en materia estrictamente militar. También cuando habla en el libro de la cultura romana es pues la primera vez que se habla de delitos militares como tal. ¿Cuáles eran los considerados delitos militares en ese entonces? Pues fíjese que se encuentra usted con un caso muy simpático y singular. Muchos de los delitos que están actualmente en vigor en nuestras legislaciones militares ya existían. Posiblemente los más importantes son los que atentan directamente contra la disciplina. Estamos hablando de la insubordinación, de la desobediencia, del abuso de autoridad que subsisten hasta nuestros días. Otros delitos que se persiguen y que son necesarios es la deserción que permanece y el abandono de puesto. Todos estos delitos con nombres totalmente diferentes, por supuesto, y con sanciones también diferentes, siguen subsistiendo hasta nuestros días, al menos en nuestro derecho militar mexicano. Quisiera que el doctor Alejandro Carlos nos ampliara esta información acerca de la actualidad. O sea, todavía algunos subsisten, pero existen nuevos delitos de corte militar. Sí, por supuesto, yo diría el último delito muy recientemente en México, quizá yo diría el único delito que se ha incorporado al Código de Justicia Militar desde 1933, ¿no?, es el tipo penal de traición a las Fuerzas Armadas. Este tipo penal, pues bueno, se da en un contexto pues de la lucha contra el narcotráfico y de la delincuencia organizada y de las tareas que tienen o que han sido asignadas a los militares en roles de seguridad pública. Ese es un tipo penal que se ha incrementado. Sin embargo, yo quisiera decir en abono a lo que señalaba el almirante,
en este cuerpo de delitos, que es un cuerpo muy, muy amplio, sería como muy difícil quizá tratar de enumerarlos todos. Yo diría, pues bueno, delitos contra la seguridad interior, delitos contra la seguridad exterior, incluso algunos delitos que son paralelos o son un símil de los tipos penales del Fuero Común o del Fuero Federal. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en el tipo penal de robo de lo perteneciente al ejército, ¿no? Hay un número muy amplio de delitos. Podríamos hablar también de la asonada o de algunos otros tipos penales, en donde creo que el catálogo es muy amplio, ¿no? Esto obedece a la lógica de los, si me lo permiten decirlo así o comentarlo de esta manera, tipos penales estrictamente militares, que son aquellos que exigen calidad específica, pero que además están contenidos dentro del Código de Justicia Militar, que son muchos. Claro, un tema diferente y un tema también muy importante, que es lo que está ocurriendo, no con el derecho penal, sino con el derecho procesal penal, que sería la parte de la facultad atrayente y la posibilidad de que los tribunales militares investiguen y juzguen delitos del fuero común y del fuero federal, y entonces podríamos pensar que el número pues es amplísimo, ¿no? Es más, pues podríamos decir, son todos los delitos positivados en el derecho mexicano los que podrían conocerse hoy, salvo recientemente, precisamente hablábamos de los criterios y de los progresos en materia de derechos humanos, de aquellos en donde se encuentran involucradas víctimas civiles, porque en esos casos ya hay no solamente un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resoluciones de amparos a casos concretos, sino ya hay una reforma legislativa muy importante al Código de Justicia Militar que, pues bueno, viene a ponerle una nueva regla procesal al seguimiento de los asuntos, en donde establece con una gran claridad, ¿no?, que donde esté involucrada una víctima civil, pues ya no habrá posibilidad de que el Tribunal Militar conozca como antaño lo hizo. O sea, casos de violación, casos de homicidio, casos de secuestro, cualquier delito, el que te venga a nuestra memoria, contra la salud, federales, etcétera, era posible que se procesaran en el derecho militar. Hoy sigue siendo posible que se conozcan delitos del fuero común y del fuero federal, solo que con el acotamiento de que cuando intervenga una víctima de carácter civil, en ese caso concreto no hay posibilidad, ¿no? Entonces creo que sí habría que hacer la distinción entre la parte sustantiva y la parte procesal. Delitos típicamente militares y delitos que pueden ser conocidos por las instancias militares. Véase la parte de la competencia, véase la parte de la jurisdicción. Perfecto, continuando, almirante Bermúdez, usted divide esta publicación como por bloques temáticos, ¿no? Y dentro de estos bloques temáticos usted dedica un apartado a el medioevo, y quería que nos platicara acerca de cuál es la importancia de este periodo, que es un periodo de casi 1000 años. ¿Cuáles son las aportaciones dentro de este periodo al derecho militar? Bueno, es un caso insólito y es digno de comentario. Básicamente, las famosas órdenes monacales, los soldados, los monjes soldados, como se les llamó, los cruzados, tenían una organización militar muy perfecta para aquel entonces. Estaban divididos en alguna forma, tenían quien los mandara, tenía quien los llevara directamente a la batalla, y cada uno de los individuos que en esta etapa bélica participaba tenía asignada una comisión o algo específico. Y nos encontramos con que ya en alguna forma, si usted lo quiere entender así, y así lo considero yo, pues ya había gente que entraba directamente a la lucha, que eran los famosos caballeros, dentro de los cuales pues se ha vuelto actualidad hoy lo de los templarios. No los han repetido multitud de veces, pero sí participaron. También en España hay 3 órdenes muy importantes, de la cual ahorita en este momento recuerdo la de Calatrava, y todas estas gentes militarmente estaban perfectamente bien organizados.
repito, eran los caballeros, eran los escuderos y había un grupo que los acompañaba. Este grupo estaba formado básicamente por gente que se dedicaba desde el punto de vista religioso a otorgarles algunos, ¿cómo se le diría? Bueno, pues perdonarles los pecados y aparte asistirlos médicamente. Esa es una de las aportaciones que yo siento que trascendieron y han llegado hasta nuestra época. Hoy en día tenemos un servicio de intendencia y un servicio médico para el personal militar, que su antecedente definitivamente para mí es la época del medioevo. Bueno, y continuando con esta cronología, posteriormente del medioevo usted habla de la importancia de pues, las aportaciones de España y Francia en este tema. Ya nos ha repetido a lo largo de este programa que las aportaciones españolas son muy importantes, pero bueno, platíquenos de este tema en su libro, de este apartado, acerca de la importancia de estos dos países en el derecho militar. Con mucho gusto. Con respecto a España concretamente, pues nosotros estuvimos durante toda la llamada época colonial o virreinato, como quiera usted denominarle, estuvimos sujetos a las disposiciones legales españolas. La legislación militar española, que básicamente está en las famosas ordenanzas carolinas y las ordenanzas de la Armada, se aplicaban en México total y directamente. Esta normativa permaneció en nuestro país durante largo tiempo, incluso hasta el año de 1852, en que México elabora una famosa ordenanza, pero la realidad histórica y la verdad jurídica es que no es sino simple y sencillamente las mismas ordenanzas españolas con algunas adecuaciones necesarias en ese momento. Inclusive en una de esas etapas está aquella famosa ley del 23 de septiembre de 1824-23, no recuerdo exactamente la fecha, por la cual se determina que las gentes que en aquel entonces se dedicaban al asalto en carreteras y en caminos, no había carreteras por supuesto, en los caminos, y que fueran aprehendidos por las tropas de la República y encontrados culpables además de haber cometido homicidio, simple y llanamente en un consejo de guerra serían fusilados. Entonces, de gran importancia. Posteriormente, una serie de códigos españoles muy relevantes sirvieron de pauta para la elaboración de los distintos códigos mexicanos. Uno de ellos es el de 1890, que a través de la Ley Penal de 1901, el código es el Código Español de 1890, y que a través del Código de la Ley Penal Mexicana de 1901, pues nos trae una serie de datos importantes en el aspecto militar. Es más, esa famosa ley de 1901, con muchos datos, todavía subsiste en nuestro actual Código de Justicia Militar. Pues como usted nos platica, ya nos estamos adentrando al derecho militar en México, ¿no? Yo quisiera pues que nos fuéramos para atrás un poco, porque ya estamos hablando de el México actual. Ajá. Entonces, también tiene un tema que usted le llama desenvolvimiento del derecho militar mexicano, y lo divide en tres partes, que es antes de la conquista, de post-conquista y el contemporáneo. Platíquenos si existía algunas indicios militar anteriores a la conquista de México. Mi posición, muy personal por supuesto, puede la gente no coincidir con nosotros, es en el sentido de que nuestros pueblos aborígenes, y específicamente los mexicas, que en alguna forma es incorrecto la denominación de azteca, los mexicas tenían una organización militar y su estructura jurídica perfectamente definida. Había una serie de reglas que se tenían que respetar,
que son básicamente de tipo de disciplina, pero también había reglas que iban más allá, como era realizar una guerra que se le ha llamado la famosa Guerra Florida, y cuyo único objeto era capturar prisioneros e inmolarlos posteriormente. Todas estas reglas están escritas y existen dentro de nuestro sistema jurídico, en el aspecto histórico, pero lamentablemente lo hemos marginado. Pocas gentes son las que se han dedicado a buscar esta información. Y yo siento que es muy importante. Tan es importante que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de presentarla como un tema de importancia en una revista también de gran relevancia en la República de Brasil. Se dio a conocer primero esta información sobre el derecho mexica que entre nosotros. Entonces sí estoy completamente convencido que hubo reglas muy importantes, y además había una regla para la famosa guerra. Tenía ciertos límites y ciertas condiciones para llevarlas a efecto. Bueno, y continuando con la historia de México, ¿qué sucede cuando llegan los españoles a colonizarnos? Bueno, pues además del famoso choque en el aspecto estrictamente bélico, tenemos un choque en el aspecto cultural y jurídico bélico. Hernán Cortés, básicamente, en nombre del emperador Carlos V, les hace saber que tiene el derecho de llevar a efecto la conquista y con ello obligar a los aborígenes, en concreto a los mexicanos, de algunos lugares, Yucatán, Tabasco, Michoacán, México, básicamente los mexicanos, los mexicas, y les dice que en nombre del conquistador, en nombre del rey, va a tomar posesión de las tierras y que quedan sujetos a ellos. Desde luego, esto es un choque totalmente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues que no procede. Tan es así que posteriormente muchos escritores que han defendido las posiciones mexicanas, incluso de los propios españoles, decían que fue un absurdo llevar a efecto esa famosa guerra, esa famosa conquista, y sobre todo pues haber aplicado aquella famosa encomienda. Y bueno, en este capítulo, en este apartado, usted hace referencia que, bueno, después, cuando viene la independencia de México, en el México ya independiente, se siguen utilizando las reglas del derecho militar español. ¿Cuánto tiempo tarda en que esto cambie? Pues yo considero que básicamente nuestro cambio se realizó en alguna forma hasta finalizar el siglo XIX. La ordenanza famosa dura en México de 1852, incluso sirve para llevar a efecto el procedimiento por el cual se decreta la pena de muerte de Maximiliano de Habsburgo y sus dos generales más relevantes, Miramón y Mejía. Toda esta etapa pues dura hasta finales del siglo XIX. No obstante ello, nosotros seguimos copiando, ese es el término correcto, copiando casi todas las normas del derecho español, y pues poco hemos aventajado. Nuestro actual sistema jurídico está fundamentado mucho en el derecho español y otro tanto en algo del derecho francés. También hay, bueno, voy a hacer una pausa aquí porque justo de la mano va otro tema que es la literatura jurídica. Háblenos de por qué es importante tocar el tema de la literatura jurídica militar mexicana. ¿Qué hay? Pues lamentablemente debo decirle a usted que hay muy poco. Hay una verdadera escasez de libros de esta naturaleza. En el momento actual, el día de hoy, le puedo decir, no existe más que el libro de texto del maestro Carlos aquí presente, y no existe ningún otro documento. Se han elaborado algunos temas muy importantes
y sin retroceder al siglo XIX, que también no hay mucho de dónde recabar información, pues están unos famosos, un famoso libro del coronel y abogado Gutiérrez, que escribió hacia los años 1870, 1880, y de ahí se salta hasta nuestra época, y nosotros en la actualidad contamos con muy pocos documentos en nuestra literatura jurídica. Si hablamos de unos 20 en el momento, de los cuales siento yo que nada más está el del maestro Carlos con vigencia, pues es bastante escaso. No tenemos gran literatura, son escasos 10 libros de tipo de derecho militar en su concepto amplio, y carecemos de un libro de derecho penal militar actualizado. Acaba de salir el de derecho penal procesal militar, y pare usted de contar, no tenemos gran literatura. Bueno, y ahora contamos con el libro del que estamos hablando el día de hoy, que me parece muy importante recalcarlo. Pues cabe mencionar que yo también en alguna oportunidad tuve el gusto de entrevistar al doctor Alejandro Carlos Espinosa, y pues efectivamente fui a varias bibliotecas y hay muy poca información al respecto, lo cual pues se agradece, ¿no? Se agradece que se escriban publicaciones como la que usted está presentando el día de hoy. Al doctor Alejandro Carlos Espinosa quisiera que nos ampliara también información acerca de la literatura, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter. Los invito a seguirnos, es @expediente_. El día de hoy estamos hablando de una publicación que es la Historia del Derecho Militar. Les recuerdo nuevamente que el día de hoy estamos regalando un ejemplar, bueno, de hecho 3 ejemplares de esta publicación y 3 ejemplares de la revista Criminogénesis, que el doctor Alejandro Carlos nos hizo el favor de obsequiarnos. Se lo llevarán las primeras 3 personas que nos escriban a @expediente_ con el hashtag Historia del Derecho Militar o Derecho Militar y hashtag Criminogénesis. Estaremos enviándoselos a su domicilio a las 3 primeras personas que nos los hagan llegar. Continuando con el tema que estábamos hablando antes de irnos al corte, que era la literatura. Yo quisiera que el doctor Alejandro Carlos nos hiciera una conclusión acerca del tema y nos diera sus opiniones acerca de lo que hay. Bueno, yo creo, en abono a lo que ya venía diciendo el almirante, que me parece que es cierto, hay escasez, que sí hay algunas cosas, alguna literatura importante, yo pensaría como pilar quizá en las obras de Ricardo Calderón Serrano, el Ejército y sus tribunales, Derecho Penal Militar, la parte quizá también muy importante, los trabajos y estudios que hicieron Octavio Béjar Vázquez, ¿no? Me parece también que el coronel Saucedo López ha hecho publicaciones importantes, ha hecho aportes. Creo que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un trabajo conjunto un tanto desigual quizá, en opinión del almirante, en alguna ocasión lo comentábamos, de que el riesgo que se corre en los libros colectivos a veces es que si estás hablando de un tema muy específico y la gente no está muy vinculada con el tema,
puede sesgarlo un poco, puede matizarlo con el tema de seguridad, etcétera, pero también yo diría que es una aportación importante multidisciplinaria que enfoca de una manera integradora pues el fenómeno de la jurisdicción militar y el tema de la participación de los militares y la regulación de los delitos militares y el acceso a la información, no sé, todo como una serie de elementos en conjunto. Creo yo también que existe mucha producción a través de las revistas especializadas. La propia revista Criminogénesis en su número 1 en el 2007 publicó un número de más de 500 cuartillas dirigido al tema del derecho penal militar. Por supuesto, el número de cuartillas no significa que sea la calidad, pero en ese caso concreto hay mucha calidad en el trabajo por quienes escribieron. Yo diría militares en servicio, militares retirados, magistrados, académicos, criminólogos críticos, penalistas consumados. Yo vi un número muy bien integrado. Creo que precisamente ese número que ahora referías, el número 12 de la revista Criminogénesis, es sobre tópicos penales militares. También da una muy buena panorámica y un acercamiento sobre temas muy novedosos que hoy se están discutiendo, ¿no? Como derechos humanos y Fuerzas Armadas, o como el caso equidad de género y Fuerzas Armadas, o como las partes procesales técnicas, o como los criterios de la Corte Interamericana y la jurisdicción militar. No sé, entonces ahí veo una cuestión. Creo que en el derecho comparado también encontramos algunas cosas importantes. El almirante se refería hace un momento a una colaboración que hizo, que por cierto, muy atinada, ¿no? A la revista Justitia et Militaris, ¿no? Que es una revista española que se dedica específicamente al derecho militar. Tenemos en Iberoamérica, en España concretamente, una revista con más de 60 años ininterrumpidos de publicar derecho militar, o de derecho militar, que se llama Derecho Militar, ¿no? La revista española de Derecho Militar, que publica el Ministerio de Defensa español, y que me parece que es una revista muy seria, muy bien posicionada. Creo que lo que pasa con el derecho militar, y particularmente con el derecho penal militar, es que hay un poco de desconocimiento. Hace muy pocos días tuvimos la oportunidad de presentar esta obra junto con otros distinguidos militares en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con el almirante Bermúdez Flores. Y el almirante hacía un planteamiento que a mí me pareció contundente, contraviniendo el planteamiento de Estebanés, ¿no? Que decía, el derecho militar, ¿no?, ni está definido, ni se sabe lo que es, y decía el almirante, decía contundente, el derecho militar sí está definido y sí se sabe lo que es, y el derecho penal militar sí está definido y sí se sabe lo que es. Y yo diría, en abono a esta idea que se ha venido construyendo a través de la literatura, de estos pocos sí libros, pero que sí existen, y no solamente en México, también en Argentina. Eugenio Raúl Zaffaroni tuvo en su oportunidad un libro sobre derecho penal militar. Creo que en Perú también existen importantes publicaciones. Cristian Donaire Montesinos ha hecho publicaciones muy interesantes de análisis y de reflexión en materia de derechos humanos, en materia de derecho constitucional y en materia de derecho militar penal, ¿no? O sea, creo que sí hay mucho, ¿no? Lo que pasa es que sí, efectivamente, es un sector pequeño al que le interesa, y lo que sí está pasando es que no se investiga con contundencia. El propio Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un libro importante sobre derecho militar, sobre Fuerzas Armadas, sobre constitucionalidad, y que me parece que es muy interesante. Y el INACIPE ha hecho trabajos ya de muchos años, ¿no? Ahora se han venido consolidando con esta dinámica, con el almirante Bermúdez Flores. Incluso existe la propuesta, la idea de la creación de una especialidad en derecho penal militar, que vendría muy bien a generar quizá oportunidades de discusión y análisis entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los académicos. Esto es, comenzar a vincular a las instituciones del Estado, a las Fuerzas Armadas, con la academia es algo muy sano. Eso lo hace España y lo hace bien, y por eso tiene el éxito que tiene la revista de 60 años ininterrumpidos.
En México, nosotros también hemos tenido revistas muy importantes, como es el caso del Boletín Jurídico Militar, lo señala con una gran puntualidad el almirante en su libro, un periodo que le llama de oro, ¿no? 1935-1955, en donde se hace análisis, incluso el Tribunal Militar dictó jurisprudencia, se hizo interpretación, se creó doctrina, ¿no? Se ha dejado de hacer con la suficiencia, con la fuerza. Se retomó por ahí en 1999 en un congreso que organizó las Fuerzas Armadas con el Senado de la República, interesantísimo sobre la constitucionalidad del fuero de guerra. Yo creo que ese tema está superado, ¿no? Me parece que es constitucional, que es claro que la Corte Interamericana ya se pronunció cuando dijo en la sentencia del caso Radilla Pacheco, no es necesario modificar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué está diciendo? Pues que es constitucional y que es evidentemente una determinación del Estado tener un sistema de justicia penal militar. Quizá el reto venga en el diseño, porque, como lo señala también con una precisión muy clara el almirante en su libro, pues se trata de un código de justicia penal, que se le llama Código de Justicia Militar, ¿no? Que data de 1933 y entra en vigor en 34, con muy escasas reformas, quizá las que la política penal ha marcado, en materia de víctimas, en materia de derechos humanos, o bien las reformas penales de cuerpo del delito, elementos del tipo, o ahora que tenemos un nuevo sistema de justicia penal en donde esa reforma no ha salido, sin embargo ya se han dado progresos importantes, ¿no? Creo que sí se hace investigación, quizá valdría la pena fortalecer esa investigación, enfocarla y sobre todo llevarla a las universidades, o bien fortalecer líneas de investigación y análisis en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora ya se me adelantó un poco, ya estamos hablando de la legislación. También hay un apartado en el libro del almirante en el que habla de la legislación militar contemporánea. ¿Desde cuándo comienza a existir legislación clara acerca del derecho militar en México? Mire, durante el principio del siglo que acaba de concluir el 20, básicamente las Fuerzas Armadas se rigieron por las famosas ordenanzas, una del Ejército y otra de la Armada. Infortunadamente esa ordenanza presentaba desde el punto de vista legislativo algunos defectos. Contenía disposiciones de tipo legal, de tipo de ley, y otras tantas de tipo ordenancista, digamos, de tipo reglamentario. Entonces, su manejo después de la famosa revolución se hacía difícil si no se había formado un criterio sobre ese particular. Y se optó por hacer una serie de estudios y se llegó a la conclusión de que debería hacerse una nueva, llamémosle codificación, y lo primero que hacen es dividir los ordenamientos penales que se conforman básicamente por el penal militar, el procesal militar y el orgánico funcional. Los dividen y hacen 3 leyes o 4 leyes por los años de 1929. No funcionan por alguna razón y se regresa al famoso sistema integral, que es el que tiene nuestro Código de Justicia Militar, que en un solo ejemplar contiene 3 leyes. Repito, la orgánico funcional u orgánica de los tribunales militares, la penal y la procesal. Todo esto se encuentra comprendido en el famoso Código de Justicia Militar, que, como acertadamente señala el maestro en alguno de sus libros, pues es un código integral y que en nuestro sistema creo que es el último, también sumando en mi personal consideración el Código Civil, que también tiene bastantes temas que tienen relación con la materia civil, pero que no es estrictamente central. A partir de ese año, de los años de 1920 y tantos, 26 particularmente, empiezan a surgir una serie de leyes, que muchas de las cuales han llegado, algunas no se han modificado, no han sido derogadas, sino simple y sencillamente modificadas,
Y básicamente tanto el Ejército como la Armada han insistido en la modificación de las famosas leyes orgánicas o leyes de organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Armada, según el caso. Y ahí se establece en esas leyes qué son las instituciones que hacen, cómo deben estar establecidas, cómo son sus mandos, etcétera. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la materia penal y a veces existe esa confusión. No está dentro del tema penal, está dentro del tema, llamémosle, del derecho administrativo militar, que es una de las ramas del derecho que también tiene. Bueno, ahora sí, si pudiéramos completar acerca de cuáles son las modificaciones que usted consideraría necesarias por hacer a la legislación militar o las recientemente hechas, ¿no? También podemos hablar del decreto de junio del 2014 del Código de Justicia Militar, ¿no? Sí, yo creo que lo ocurrido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 y 2010, esto es el caso de Rosendo Radilla y el caso de Inés Valentina y Campesinos Ecologistas, vinieron a generar un parteaguas muy importante, transversal en el orden legislativo mexicano. Recordemos que, pues bueno, cerró ya la novena época, ha iniciado la 10ª época jurisprudencial, pero no solo eso, sino que el decreto viene a ser parte específica del cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, que ordena modificar la normatividad militar. Creo que de una manera oportuna, ¿no? Aunque incompleta, pero oportuna, ¿no? Se comienza a dar un progreso importante en la normativa, porque, como todos sabemos, el modelo de justicia penal en México actualmente está regido por el principio de presunción de inocencia, y el artículo 102 del Código de Justicia Militar presumía la culpabilidad, y con ese decreto, o sea, se aprovecha el cumplimiento para decir, bueno, para modificar, y ahora el 102 presumir la inocencia, ¿no? El lenguaje de género, ¿no? El lenguaje incluyente, que es muy importante, ya también está recogido. La inclusión de la Secretaría de Marina, que por mucho tiempo no se le consideraba expresamente, ¿no? De hecho, existía un rezago, quizá, no sé si materia de un descuido o de que se consideró innecesario, ¿no? El Código de Justicia Militar seguía refiriendo Secretaría de Guerra y Marina, cuando la Secretaría de Guerra y Marina tiene más de 50 años, muchos más, que dejó de existir y se dividió en Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, ¿no? O sea, creo que esas cosas fueron muy puntuales. Y yo abonaría algo que decía muy puntualmente el almirante cuando hablaba del Código Penal Integral. Creo que una cosa que incluye, que tiene que ver con el derecho de ejecución penal, es el juez de ejecución. El juez de ejecución es un procedimiento penal también que está contenido en el Código de Justicia Militar. Entonces, ahí hay otro elemento. Ya, Luz María, en la parte muy concreta de los retos, yo pensaría que es alinear el Código de Justicia Militar con los estándares internacionales. ¿Particularmente con qué? Pues particularmente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Me parece que no podemos seguir pensando en que la autonomía y la independencia y la especialización de un modelo de justicia pueda apartarse estrictamente de esos ejes muy importantes que se establecen ya como un derecho humano, ¿no? En el artículo 20 de la Constitución, en el procedimiento penal. O sea, los militares, antes de ser militares, pero son personas. Y el principio de universalidad, ¿no?, nos diría que todas las personas tienen los mismos derechos. Claro, habría que ajustar, habría que estudiar. Creo que se trata de una tarea no sencilla, no fácil. Se hablan de 84 años en que la norma estuvo igual. Entonces, modificarla de un plumazo, pues no va a ser como tan sencillo. Creo que viene un proceso gradual de cambio en donde sí será necesario pues comenzar a ajustar algunas figuras jurídicas cuando esto sea posible. Habrá algunas cosas que no sean posibles
por la naturaleza de la visión del nuevo modelo del sistema de justicia penal, y teniendo en cuenta que los bienes jurídicos tutelados del derecho militar son diferentes y que si nosotros los tocamos o los manipulamos, corremos el riesgo de perder el control. Y si algo no se puede perder en la justicia militar, es el control. O sea, salvaguardando la disciplina, el servicio, la obediencia, la seguridad interior, la seguridad exterior, etcétera, ¿no? Pues sí podemos como que ajustar estos procedimientos penales para que los militares sean juzgados bajo esa idea. Ese sería un eje. Y el otro eje, muy rapidísimo, sí, lo digo. Tenemos que, sí, nuestro tiempo se terminó. El juez natural, ¿no? Perfecto, yo les agradezco, almirante, doctor Alejandro Carlos. Nos daba para mucho más este programa, pero hemos hablado de los temas más importantes de la historia del derecho militar. Yo al auditorio los invitaría a leer esta publicación y les agradezco muchísimo su tiempo y la participación en este programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Ojalá se repita en otra ocasión. Le agradezco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Luis María. Qué amable. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.